Curso 3ds Max y V-Ray para visualización arquitectónica. Módulo 8. Texturas V-Ray. Continuamos con las coordenadas UVW. Los cuerpos en 3 dimensiones tienen que tener un mapa de coordenadas para las texturas, esto es, un mapa que les dice cómo se debe proyectar o desplegar la textura sobre ellos. Para ver esto claro, vamos a aplicar la textura que hemos creado a 3 cuerpos independientes. Creamos una esfera, un cubo, y un cilindro, los selecciono y los aíslo. Les aplico a los 3 el material de la pared. Añado un plano como suelo para verlos con más volumen en el render. Con la vista en perspectiva, renderizamos, y vemos cómo quedan las texturas. Prueba a renderizar con la vista en ortográfica, notarás la deformación irreal de los objetos. La esfera atraviesa el suelo, la alineo con el mismo. Las texturas se han añadido de manera predefinida, pero eso podemos cambiarlo, y en la mayoría de los casos debemos. Empezamos con el cubo, el modificador que nos va a permitir configurar el despliegue de las texturas, es el UVW-Map. Lo añadimos al cubo, y vemos que tenemos parámetros de configuración en el panel. La línea naranja es el mapa de despliegue, lo podemos mover si accedemos a su pivot. Si lo mueves, recuerda salir del gizmo en el catálogo, para no manipularlo más. Ahora está en despliegue en modo de plano, lo podemos ver en la línea naranja, pero también aquí. Lo correcto para un cubo es que una textura se aplique en forma de cubo. Si le damos a Box, vemos que ahora el despliegue ha cambiado. A la esfera le correspondería el despliegue esférico, y al cilindro el cilíndrico. Observa por tu cuenta lo que hace desactivar o activar esta casilla, al ponerle el despliegue cilíndrico al cilindro. Sin embargo, a pesar de ver los cambios en el viewport, siempre que renderizamos está igual. No se están aplicando los cambios. Esto se debe al tipo de material que hemos creado. Vamos al editor de materiales, entramos al nodo Perlin Marble, y vemos que su aplicación está en los ejes X, Y, Z del objeto. Es decir, que se adapta al objeto independientemente del mapa UVW que pongamos. Digamos que es como un material inteligente, porque lo hemos creado con una máscara predefinida de 3ds Max, el Perlin Marble, que en su nodo ya incluía este parámetro. Vamos a ver la diferencia si usamos una máscara propia, sin parámetros, como un JPG. Añadimos un nodo bitmap. Le aplicamos una imagen de nuestro ordenador. Y le sustituyo el Perlin Marble. En mi caso la imagen que he añadido es esta. Ya está en blanco y negro, por lo que pasarla por este nodo es inútil. Recordar que lo usamos para convertir la anterior a blanco y negro. Por tanto, la conecto directamente con la entrada Mixamount de nuestro nodo Mix. Aplicamos el nuevo material al cubo, a la esfera, y al cilindro. Ahora sí podemos apreciar que, sin el despliegue adecuado, la textura se aplica mal. Esto es lo común, por ejemplo cuando usemos texturas de madera, de hormigón, etc. Por eso, añadir el UVW-Map es fundamental. Importante saber que, después de aplicar el modificador UVW-Map, si queremos hacer cambios de estructura al objeto, como por ejemplo modificaciones de editable poly, o aplicación de modificadores, debemos en primer lugar, eliminar el modificador UVW-Map, luego aplicar los cambios, y por último volver a aplicar el modificador UVW-Map. Ya que el UVW-Map debe ser el último modificador de todos, para que el despliegue se haga bien, al objeto y su estructura final. Este modificador nos permite cambiar el tamaño de despliegue también. Además, no es de una manera global, sino eje a eje, como podemos ver en el ejemplo. Esto es lo que nos va a permitir ajustar nuestras texturas al render, para que no se vean cortes, o texturas tileadas. Una textura tileada es aquella que, por estar mal ajustada en el despliegue, se ve repetida. Por ejemplo, si yo hago más pequeño el despliegue aquí, vemos que se aprecian los cuadraditos de las texturas repetidos.
Eso es una textura tileada, que quita realismo, porque hace que se note la imagen de textura repetida de manera irreal. Con esto, voy a terminar de texturizar las paredes, suelo y techo. Para ello, he descargado estas dos imágenes. Primero, elimino la textura que hice de prueba. Tampoco necesitaré el nodo mix, ni los dos nodos de colores. Solo voy a usar mi imagen de textura de pared, y un nodo RGB Tint para tintarla. Introduzco los valores de RGB que ya tengo apuntados para conseguir el tinte que quiero. Duplico el material y le pongo el nombre de techo. Aplico sus valores de tinte que necesito. Por último, el suelo. Creo un nuevo VRay MTL. Le pongo el nombre de suelo. Añado un nodo bitmap, y selecciono la imagen de mi ordenador. Si en algún momento queremos cambiar la imagen, podemos crear otro nodo bitmap con otra imagen, y eliminar este. O podemos venir a su panel, y haciendo clic en su ruta de imagen, podemos seleccionar otra de nuestro ordenador. La aplico al difuso. Y aplico el material al suelo. Tener en cuenta, que a veces, el material no se verá en el visor, aunque esté aplicado. Eso pasa si tenemos desactivada esta opción de aquí. Que como su nombre indica, permite que se vean los materiales en el visor. A veces conviene tenerlos apagados, para quitarle trabajo visual al visor y que así vaya más fluido. No estamos viendo la textura del suelo, pero la opción de ver en el visor está activada. Esto es porque no le hemos especificado cómo desplegar la imagen. Si le ponemos el modificador VWMap, vemos que ya se ve la textura en el suelo. Renderizo, y vemos que está muy grande. En los parámetros del VWMap, voy a poner que cada azulejo, es decir, cada imagen de textura, sea de 40 por 40 centímetros. Renderizamos y apreciamos el cambio. Vamos a ver los otros dos canales principales, la reflexión y la refracción. Empezamos con reflexión. La reflexión es la capacidad de un objeto de reflejar luz. En cierto modo todos lo hacen al tener un color, pero no es lo mismo la reflexión difusa, que es la que nos permite ver un objeto de un color u otro, y corresponde al canal difuso que ya hemos visto, que la reflexión especular, que es más regular, es decir, la luz mantiene su medio de propagación tras el rebote en la superficie, provocando brillos. Vamos, por ejemplo, a añadirle reflexión especular al suelo. Vamos al material del suelo, y vemos en sus paneles principales, que el valor de reflexión está en 0. Recordar siempre en texturas, el negro es como el mínimo valor, normalmente 0. El blanco es lo contrario. Abro el material en el nodo para verlo mejor. Si le pongo un gris clarito, ya no tiene valor 0, por tanto, ya tiene reflexión. Si ahora renderizamos apenas notamos diferencia, salvo este reflejo difuminado verde de aquí. Para controlar que el reflejo sea más o menos difuminado, usamos el parámetro glossiness, que hará la superficie más o menos rugosa. Vamos a quitar el bitmap para ver esto mejor. Si es más lisa, el reflejo es más exacto, si es más rugosa, el reflejo es más difuminado. El valor 1 corresponde a la superficie más lisa, el valor 0 a la superficie más rugosa. Si hago un render desde otro punto diferente a la cámara podemos apreciar mejor las reflexiones.
Volvemos a poner el bitmap. Si desactivo esta opción de aquí, vemos que el reflejo es bastante más fuerte. Esta opción activada significa que los reflejos los hace en función del punto desde donde haces el render, pero, si lo desactivamos, independientemente desde donde saques el render, la dirección de reflexión va a ser igual en todos los puntos. Esto ocurre en la vida real, por ejemplo la tapa de algunas calculadoras, vista desde arriba no tiene reflejos, mientras que si puedes verlo si la miras rasante, o lo que en términos de fotografía denominan ángulo gusano. Por otro lado tenemos la refracción. La refracción es el cambio de dirección de un rayo de luz, cuando atraviesa distintos medios. Podemos identificar en 3 Smax el campo de la cantidad de refracción, el campo del índice de refracción, llamado IOR. Es decir, en la siguiente tabla tenemos ejemplos de valores de reflexión y de índices de refracción. Un azulejo blanco puede tener un 80% de reflexión, sin embargo, será el medio por el que circule esas ondas de reflexión, el que determine cómo las percibimos nosotros. Por ejemplo, el aire, nuestro entorno, tiene IOR 1. El valor de 1 en un IOR no implica cambio de velocidad de onda. Por tanto, digamos que en nuestro medio natural, el aire, no experimentamos deformaciones por IOR. Pero vemos que el agua tiene 1,33. El famoso lápiz deformado al meterlo en el agua. Esto ocurre porque el índice de refracción del agua no es el mismo que el del aire. Por tanto, en mi caso, lo voy a dejar con glossines de 0,95 porque quiero que estén pulidos los azulejos. Cantidad de reflexión del 80% según la tabla que vimos, que trasladado a 3ds Max, aproximadamente es un valor de 203, ya que el máximo es 255. Y le voy a poner un IOR de 1. Refracción de 0% porque al ser un objeto opaco, no hay rayos de luz que le atraviesen. Vemos con esto, que podemos usar el valor del IOR, estando la cantidad de refracción a 0. Voy a crear un espejo en el marco horizontal de encima del sofá, para ver el ejemplo más extremo de reflexión. Creo un nuevo material y lo llamo espejo, y lo aplico al cuadro. Un espejo tiene reflexión máxima. Por tanto le coloco el valor de reflexión al máximo, es decir, blanco. Renderizo y no se ve como un espejo. Esto es porque tiene puesto un color en el canal difuso. Recordemos que esto va de ondas que rebotan. Unas rebotan en todas las direcciones, creando lo que nosotros llamamos color, otras rebotan en direcciones concretas, creando lo que nosotros llamamos reflexiones. Pero son ondas rebotadas, no ondas producidas. Es decir, la misma cantidad de ondas que inciden sobre el objeto, tiene que ser la misma cantidad de ondas rebotadas. Por tanto, si ponemos que el 100% de las ondas se rebotan como reflexiones, es incorrecto poner que aún nos quedan ondas para ver un canal difuso. Si uno es 100, el otro es 0, físicamente hablando. Al poner el color en el difuso negro puro, y desactivar el Fresnel vemos que sí se ve como un espejo, porque estamos dejando que el programa calcule algo real, le estamos dando sentido a ponerle un 100% de reflexión. Desactivar el Fresnel es la manera de concluir a 3ds Max que queremos hacer un espejo en este caso, ya que si lo dejamos activado, intenta establecer reflejos del color difuso. Pero en un espejo, el canal difuso es 0, por tanto desactivamos el Fresnel para concluir que en este caso no existe canal difuso. Por otro lado, vamos a crear cristal, para ver un ejemplo extremo de refracción. Creamos un nuevo material, que llamamos cristal. Me coloco en el visor de la cámara 2, y activo el render de la ventana que tenía desactivada. Le aplico el material. Un cristal deja pasar los rayos de luz, por tanto la refracción es máxima. Es decir, blanca. Renderizamos y vemos que ya parece más un cristal. En la tabla vemos que el cristal tiene IOR de 1,5, por lo que lo aplicamos. A pesar de dejar pasar la luz, también tiene reflexiones especulares. Ponemos un 100% de reflexión especular. No tiene reflexión difusa, no tiene color, por tanto, ponemos el canal difuso a 0, es decir, a negro. Falta diferenciar el marco de la ventana con el cristal, así como el marco del espejo con el espejo. Para ello vamos a introducir un nuevo tipo de nodo. El multi-subobject.
Este nodo nos permite aplicar múltiples materiales a un mismo objeto. Si ponemos un multi en el panel izquierdo del editor de materiales, vemos que nos aparece el primero. Lo añado. Vemos que tiene 10 entradas y una salida. Cada entrada corresponde a un ID, que es un número de identidad. Los números que están entre paréntesis corresponden al ID. Vemos que si cambiamos el primero a un 11, se aplican los cambios en el nodo. Antes que nada, somos nosotros los que le tenemos que decir a este nodo, qué caras de nuestro objeto son ID1, cuáles son ID2, etc. De manera que cuando le aplicamos este multiobjeto, él asigna a cada ID el material de entrada que le hemos puesto aquí. Llamo al nuevo material ventana aluminio. Vamos a nuestra ventana en nuestro visor de trabajo. La selecciono y la aíslo. Le asigno el material. Le aplico el material de cristal al ID1 y no veo cambios, al ID2 tampoco, hasta que llego al 3, y vemos que ese era el ID de los cristales. Recordamos que es una ventana predefinida por 3ds Max, no la hicimos nosotros, así que es 3ds Max el que ha decidido poner ID3 al cristal. Creo otro material que se llame aluminio azul. Le pongo el valor del difuso que quiero. Le pongo como un 70% de reflexión, según la tabla de materiales que vimos, y un 95% de glossiness, porque lo quiero pulido. Por último, le pongo 80% de metalizado, para indicar el programa que es un material metálico. Se lo aplico al ID1, al ID2, al ID4 y al ID5. Vamos a aplicar el multiobjeto del espejo. Recordar que en este caso, si fuimos nosotros quienes lo modelamos. Por tanto, la adjudicación de IDS depende de nosotros. Lo selecciono en el visor de trabajo, lo aíslo y lo pongo en modo de vista Clay, para poder ver mejor sus polígonos. Con F4 activo la vista de aristas también. Si seleccionamos la cara del espejo, vemos en su panel que tiene el ID1, lo indica esta casilla de aquí. Seleccionamos otra y vemos que tiene el ID1 también, otra de más atrás tiene el ID3. No vamos a mirar y modificar una a una todas las caras del cuadro. Queremos todas en un ID menos la del espejo, que la queremos en otro. Por tanto, con el Ignore Backfacing desactivado, seleccionamos todas las caras, y en Set ID ponemos 1. Ahora todas tienen el ID1. Ahora seleccionamos la del espejo, y ponemos ID2. Ya tenemos preparado el objeto para aplicarle el multimaterial. Voy al editor de materiales, creo un nuevo nodo multimaterial, y le llamo espejo. Nos proporciona 10 entradas y solo necesitamos 2. Podemos cambiarlo aquí. Podemos incluso ponerle nombre a cada entrada para mantener un orden mayor. Recordar el ID1 lo pusimos para el marco, y el ID2 lo pusimos para el espejo. Vemos que aparecen los nombres en nuestro nodo. Voy a poner de momento el mismo material que la ventana para el marco, y asigno también el material espejo. Al arrastrarlo al marco de la escena, me dice que ya existe un material en la escena con ese nombre. Se refiere al material simple que tiene actualmente el marco, que si recordamos, lo había llamado igual. Cambio el actual a espejo marco y ya está. Quito la vista CLA para ver los cambios, desactivo aislar objeto. Renderizo con la cámara 1 y vemos que ya se diferencia la textura del marco con la del espejo. Tener en cuenta que el multiobjeto es aplicable a cualquier objeto, por ejemplo podríamos aplicar a una pared el ID1 y a otra el ID2, y poner cada una de distinto color, material, etc. O al exterior de la pared un ID y al interior otro, ya que no suelen tener la misma textura por dentro que por fuera. En este caso no voy a hacer render exterior de esta escena,
por lo que no es necesario. A simple vista podemos ver 3 objetos más en nuestra escena que necesitarán un multiobjeto. La puerta, la ventana, y el cuadro de encima de las sillas. Sería conveniente que, para practicar, pares el vídeo, y texturices estos 3 objetos por tu cuenta, y luego compares con lo realizado por mí. Voy a texturizar en primer lugar la ventana. Creo el material, le pongo el nombre, y le aplico un bitmap de imagen, porque la quiero hacer de madera. Como atajo, podemos usar este cuadrado de aquí, en vez de crear un nodo bitmap como ya hicimos anteriormente. Al darle, introducimos bitmap, y al hacer clic se nos abren las carpetas del ordenador para seleccionar una imagen. Es el mismo resultado, diferente método. Aplico la imagen que he descargado yo. Me coloco enfocando a la ventana en el visor de trabajo y renderizo, no se ve la textura que he aplicado. Esto es porque es un objeto complejo, y no le hemos determinado el modo de despliegue. Añadimos el VW-Map, y vemos que sí se despliega mejor la textura. Si vamos al gizmo del despliegue y lo sacamos de la ventana, lo entendemos mejor, está en modo plano. Por tanto, todas las caras paralelas o diagonales al plano se están viendo bien, pero las perpendiculares al plano no. Como tenemos caras perpendiculares, necesitamos un mapeado de caja, así. Este plano se encarga de desplegar esta cara, este plano se encarga de desplegar esta, etc. Voy a aplicar el multimaterial para ver los cristales. Vemos que nuevamente el ID3 pertenece a los cristales, y los 4 restantes al resto. Con esto tenemos la textura correctamente desplegada. Pero se ve irreal. Le falta relieve, se ve la madera, pero se ve lisa. Con esto entramos al cuarto canal principal de las texturas. El relieve. Hay varias formas de aplicar relieve a un material. Pero la más simple y más usada por la optimización de la textura, es la BAMP. El canal BAMP imita el relieve, pero no lo crea, es decir, no deforma nuestro objeto, pero al renderizar, crea sombras donde deberían haber hendiduras y así nos hace creer que hay relieve. Es bastante sencillo de aplicar. Nuevamente es un canal que trabaja con imágenes en blanco y negro, donde negro significa hundido y blanco no. Por tanto, si creo una RGB tint, y paso la imagen que tenemos de la madera, la convierto a blanco y negro. Al quitar la saturación, como ya hemos visto anteriormente, convierto la imagen a blanco y negro. Agrando el visor de material de la madera, para ver los cambios al aplicar el nodo. Lo conecto al canal BAM. Vamos a nuestro material, al panel de mapas, y vemos que aquí está el de BAMP. De manera predefinida siempre está en 30. Si lo pongo a 80, renderizo, vemos que se aprecia un relieve en la madera. Ya no es lisa. Hay algo que nos está restando mucho realismo. Y son los filos perfectos de la ventana. Voy a añadir un edit poly antes del VW-Map para arreglarlo. Ahora se ve bastante mejor. Por último, voy a cambiar el color de la madera. Le aplico el mismo material a la puerta. Falta el mapa de despliegue. Lo añado y lo pongo en modo caja. Vemos que ahora sí se ve en el render. Hay que ajustar las caras de la guía de la puerta. Nuevamente añado edit poly antes del VW.
Extruyo las dos verticales y la horizontal, todas 2 milímetros. Si la cámara enfoca los marcos de cristales de la puerta, queda irrealista que no hagamos un chamfer a cada una de estas divisiones. Pero ahora quiero centrarme en el texturizado, así que no entraré en esos detalles. Hablando desde el punto de vista de un buen diseño de interiores, el conjunto de esta sala de espera puede no ser el ideal, pero estamos intentando abarcar todos los tipos de texturas. Sin embargo, tras mostrar cómo podemos realizar infinidad de maderas, con diferentes texturas descargadas, e infinidad de tintes posibles, voy a cambiarla a una madera más limpia. Si te descargas una textura de madera y la veta está en horizontal, para una puerta por ejemplo, quedaría mal. También puedes rotar la imagen en tu ordenador, y luego la cargas en el nodo bitmap, y así todas las imágenes las aplicamos ya orientadas según interese. Notar qué pasa si bajamos la altura del despliegue de la textura a 1000. Se ve la textura tileada. Hay texturas preparadas para ser tileadas y otras no, por ejemplo, los azulejos están preparados para ser tileados. La textura de madera que yo he seleccionado no es continua, es decir, no es uniforme, tiene un tono más oscuro en la parte baja. Por tanto, no podemos tilearla, porque se ve el principio y el final de la textura de una manera discontinua y fea. Actualizamos también los UVW de la ventana, a 1600, 1000 y 600. Yo no quiero que se vea a través de los cristales de la puerta. Quiero que sean translúcidos. Para ello, duplico el multimaterial, porque ya no llevarán el mismo la puerta y la ventana, y duplico también el cristal porque quiero crear uno translúcido. Llamo al nuevo multimaterial puerta y llamo al nuevo cristal cristal translúcido. Lo añado a la puerta. Para hacerlo translúcido, simplemente cambiamos el glossiness de la refracción, a 0,90 por ejemplo. Renderizamos y vemos el resultado. Muestro rápidamente cómo texturizo el cuadro que falta. A continuación voy a texturizar la mesa. Quiero que sea con un marco de bronce y la encimera de mármol. Por lo que voy a editar un poco su forma. Si hago un extrude y pasa esto, que vemos que no lo hace con respecto al centro del cuerpo, sino hacia una misma dirección, cambiamos este parámetro hasta conseguir el extrude que necesitamos. Tengo que poner un IDE diferente a cada parte. Como tiene forma cilíndrica, una manera rápida de hacerla es con Grow, que como vemos, crece la selección en todas sus direcciones. Con Shrink, hacemos lo contrario, es decir, encogemos la selección. Creo el material.
Al tener una imagen en la cantidad de mezcla, podemos modificar su fusión modificando los valores de esta curva. Al renderizar vemos que nos falta el VW-Map. Lo añadimos, en este caso necesitamos que sea cilíndrico. Renderizamos y vemos que aún no se ve bien desplegada la textura. Esto es porque la altura del despliegue es muy pequeña. Estamos comprimiendo la altura de la imagen al grueso de la mesa. Lo ampliamos. Con el Gizmo puedes mover el despliegue para elegir qué parte de las manchas quieres aplicar. Le aplico también el material a las patas. Renderizo. ¿Por qué no se ve? Vuelve a faltar el VW-Map. Lo aplico y lo configuro y seguimos sin verlo. Lo que pasa es que hemos añadido el multimaterial a las patas, y está colocando el material solo en las caras que tiene ID1. Así que le aplico el material correcto. Vemos cómo va quedando en el render. En el siguiente módulo terminaremos de texturizar el sofá, las sillas y los elementos decorativos que faltan.